Ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí esta noche y gracias a nuestra invitada que aceptó nuestra convocatoria para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Arlene Ramírez Uresti es especialista en temas internacionales, investigadora del TEC de Monterrey en el campus Toluca. Y bueno, pues Arlene, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por la invitación. Gracias por estar aquí para hablar de un tema que, bueno, vuelve a atrapar la atención a nivel internacional con motivo de las recientes declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que bueno, pues ha dicho este martes que Rusia tendrá que defenderse si está amenazada en momentos en que la OTAN, en que la Organización del Tratado del Atlántico Norte llega a nuestras fronteras, y si alguien nos amenaza, dice, pues estamos dispuestos a defendernos. Ha anunciado que reforzará su arsenal nuclear, y ahí empezamos a oír palabras mayores: arsenal nuclear con más de 40 nuevos misiles intercontinentales para finales de este 2015, ha dicho el presidente ruso. Y bueno, ya la cantidad de reacciones internacionales es bastante notable. El propio secretario general de la OTAN, Stoltenberg, afirmó que las declaraciones del presidente ruso forman parte de un peligroso patrón de comportamiento de Moscú. Es injustificado, desestabilizador y peligroso, fue parte de lo que dijo pues el secretario general de esta organización. Más lo demás, Arlene, de lo que están reaccionando precisamente con estas declaraciones y una exhibición bastante notable también en materia militar en esta semana del presidente ruso. ¿Frente a qué estamos cuando se habla de estas cosas? Cuando se creía, ya se ve que no muy acertadamente, claro, que la Guerra Fría había terminado del todo. Así es, y lo que vemos es justamente quizá la última reacción de esta confrontación Occidente con el Este, ¿no? Con estos países del Este de Europa, sobre todo liderados ahora por Vladimir Putin, y con este deseo, ¿no?, por tener una presencia importante en la región. Claro que a eso hay que sumarle no solamente el terror que se tiene con la palabra nuclear, si nos remontamos a la época de la Guerra Fría y de esa tensión armamentista y esa carrera también por la producción nuclear. Tenemos muchos factores en el escenario internacional. El primero es la redefinición misma de qué es el sistema internacional hoy en día, que ya no es multipolar, que no es bipolar, y que por supuesto en el escenario regional hay de manera importante la necesidad de reconfigurar esos hegemones que hoy en día se han quedado un poco cortos, específicamente la participación de los Estados Unidos en conflictos como este, que ya se ha prolongado demasiado. Tenemos la situación en Medio Oriente y también en otras latitudes que empieza ya a haber una crisis estructural por vacío de poder. Lo que vemos con este despliegue armamentista es una reacción natural que también obedece a estas últimas pláticas sobre armamento nuclear que tuvo Estados Unidos o que intentó tener con el tema de Irán. Y hay que ver cómo la participación de Estados Unidos y de Rusia todavía como miembros permanentes del Consejo de Seguridad puede llevar quizá a un escalamiento o a una tensión mucho mayor en vez de a una distensión o a un procuramiento de la paz como debería de ser. Bueno, desde luego que no es cualquier cosa que Estados Unidos en su momento dijo, hace tampoco mucho, que está evaluando reforzar su despliegue militar en el este de Europa. Entonces, bueno, aquí, ¿quién empieza primero, en todo caso? Claro, yo creo que el primer paso lo tiene no necesariamente Estados Unidos, sino la Unión Europea. Justamente el día de hoy, los países de la Unión Europea han firmado un acuerdo para incrementar las sanciones económicas. De alguna forma, la presión que tiene por estatutos la Unión Europea en posibilidad de ejercer va más en el sentido económico
que en el sentido militar. Y eso ayuda mucho a prolongar el conflicto, pero también ayuda mucho a que no escale a una situación nuclear. Ahí el enroque se va a hacer de manera importante con Alemania, porque una vez que Alemania sienta de alguna forma vulnerados sus intereses nacionales, entonces será cuando voltee, ¿no? Ya no la alianza hacia los Estados Unidos, sino también hacia mediar más a favor de Moscú. Y eso, por supuesto, puede repercutir en una falta de presencia de los Estados Unidos en Europa del Este. Hay que recordar que Crimea es una posición súper importante, no nada más por el tema de las bases militares navales de Rusia y su única salida al mar en el Mar Negro, sino además por el tema energético, el tema de los gasoductos y del gas natural que está todavía poniendo en jaque a la Unión Europea, sobre todo cuando no se ha logrado estabilizar la zona euro, cuando Grecia sigue en pláticas de no pagar la deuda que tiene, y todo eso viene a convulsionar la región y a reconfigurar de manera importante el equilibrio de poder en Europa del Este. Totalmente, los gobiernos, como dices, de la Unión Europea acordaron este miércoles precisamente extender estas sanciones económicas contra Rusia por 6 meses. Así es. Hasta el 31 de enero de 2016, por esta crisis en Ucrania. Esta extensión fue acordada por los embajadores de las 28 naciones que se han reunido en Bruselas, y bueno, pues estamos ya en un escalamiento en donde va a predominar la amenaza armamentista frente a la amenaza de sanciones económicas, claro, todo junto a la mesa. Sí, sobre todo porque el estilo de Moscú sigue siendo un estilo bipolar, en el que llevar a la tensión máxima de la amenaza y la confrontación no necesariamente es la evidencia de un ataque nuclear. Rusia perdería muchísimo con la activación de esos misiles intercontinentales. Hay que recordar que no solamente está muy bien armado y ha tenido una gran producción, pero también hay que recordar que en los últimos años se ha quedado ligeramente rezagado por su propia condición económica, con respecto a los Estados Unidos o con respecto a Israel o con respecto a otros aliados que tienen los Estados Unidos en materia nuclear. Sin embargo, sobre la mesa hay muchas piezas que acomodar, principalmente el tema energético. En segundo lugar está la relación de Rusia con otras naciones del este de Europa y la misma reconfiguración étnica del este de Europa. Hay que recordar que en Crimea solamente el 25% de la población es ucraniana, y en ese sentido, aunque el referéndum haya estado fuera del orden del derecho internacional, el escalamiento de la tensión viene de manera natural por defender a una población, y entra entonces también el tema de derechos humanos y el tema del derecho del Estado mismo por defender sus fronteras y esta posibilidad de mantener la soberanía. Ahora, ¿cuáles son los escenarios al final de cuentas? Estamos viendo que suben de tono las propias declaraciones, suben de tono las posturas de los que están participando de este escenario. ¿Qué posibilidades hay de desarrollo de las cosas en función de lo que estamos viendo y oyendo y viendo de lejos? Claro, el factor fundamental va a ser la OTAN y la operación y el despliegue que haga OTAN para defender a Ucrania. Porque finalmente OTAN, Estados Unidos y la Unión Europea están a favor de Ucrania, quien por derecho desde 1954, Nikita Khrushchev le da a la región, está firmado el documento, y el Mar Negro está en posibilidades de ser explotado por Rusia hasta el 2042. Entonces, eso tiene un plazo, y finalmente la fuerza internacional que conjunta OTAN debe salvaguardar el interés que marca el derecho internacional, que es el derecho de Ucrania en este momento. Arlene, déjame hacer una pausa y regresamos en esta conversación. En un momento más volvemos. Bueno, Arlene Ramírez, déjame retomo el hilo de lo que me estabas contando fuera del aire, estábamos en el corte. Mencionas la palabra Irak. ¿Qué puede pasar con este otro conflicto en Irak y lo que aquí estamos viendo? Bueno, hay que recordar que cuando llega la guerra de Irak, los Estados Unidos, por intentar mantener una hegemonía en el Medio Oriente, meten la variable nuclear. Para que el tema de Ucrania y la relación con Rusia no se convierta o no escale al tema de Irak y que le pudiera costar incluso más a los Estados Unidos, el posicionamiento de política exterior que tiene que hacer el presidente Barack Obama en el inmediato
inmediato es fundamental. Estados Unidos depende necesariamente, y los aliados europeos de los Estados Unidos dependen de lo que haga el presidente Barack Obama y de la postura que tome en política exterior con respecto a Rusia en este momento. Hasta este momento no hay una posición clara, hay una posición de la OTAN, pero no hay una posición de los Estados Unidos. Y hay que ver... ¿No deriva una de la otra? No necesariamente, porque ahora la fuerza, la coalición, no es mayoritariamente de los Estados Unidos. Y ese equilibrio que se ha logrado al interior de la OTAN, pues es lo que ha hecho que no estén presentes en todos los conflictos militares armados alrededor del mundo. Ahora lo que vemos es una OTAN mucho más diversa, con países que no necesariamente están tan interesados en invertir a la guerra, pero también con unos Estados Unidos con poco dinero para gastar en una guerra, ¿no?, como esta, con un presidente que está prácticamente con un pie en las campañas o las precampañas electorales, con un cierre de gestión bastante corto en cuestión de metas y de alcances, y en ese sentido el presidente Barack Obama ha dejado mucho que desear en la participación de los Estados Unidos con respecto al conflicto en Ucrania. Se ha prolongado desde abril del 2014 hasta este momento, cuando era un conflicto que todos los analistas especulaban iba a durar a más tardar a diciembre de 2014. Bueno, pues Arlene, más allá de toda esta explicación geopolítica y de cómo están las cosas en términos generales con el conflicto de Ucrania, con el conflicto de Irak, con todo lo que a la mesa se pone, una pregunta básica que cualquier ciudadano del mundo se haría es, bueno, todo esto conduce a pensar que si es o no factible algún tipo de conflagración en donde lo nuclear pudiera estar presente. Como lo dijiste, el terror que causa la palabra nuclear no es gratuito. Claro. ¿Eso está a la mesa realmente o es balandronería, digámoslo así? Desde luego estamos hablando de cosas serias, ¿no? Pero claro. ¿Estamos en una posibilidad real de una cosa de ese tamaño? Yo creo que sí. Sí estamos ante una posibilidad, no es eminente, pero sí es una posibilidad. Una variable puede faltar o puede sobrar, ¿no? Y eso detona un holocausto y una guerra que puede ser interminable. Lo que sí hay que dejar muy claro es que a Europa la lección de la Segunda Guerra Mundial y la lección nuclear le ha costado mucho y le ha salido muy cara. La factura humana ha sido impagable. Por eso uno lo hace inimaginable ya. Claro. Sin embargo, la humanidad en su conjunto, me imagino, así en términos metafóricos, se preguntará, ¿serán capaces de una cosa así después de lo que ha vivido la humanidad en ese tema? Esperemos que no. Sin embargo, hablando de temas energéticos, lo que puede llegar a ser un país o una sola persona por salvaguardar el bienestar económico y aparentemente el interés nacional de una nación, pues puede ser inimaginable. Ya lo hemos visto en otros momentos históricos. Ahora que está en juego la estabilidad completa de Europa y que depende solo de un país, ese país es lo suficientemente poderoso como para poder poner a temblar a 28 naciones, no nada más por la regulación o el flujo de gas natural, sino también porque de esa regulación y de ese flujo de gas natural depende la estabilización del euro y depende el rumbo de 28 países que en este momento o hasta hace unos años eran uno de los ejemplos más importantes del movimiento de integración económica. Lo que vemos ahora pues es la vulnerabilidad nuevamente de ese sistema internacional que resurge de las cenizas de la Guerra Fría y que no necesariamente ha encontrado en el escenario contemporáneo su mejor explicación. Lo que vemos ahora es que ya no hay quien nos rescate, ya no hay una superpotencia del mundo que llegue y con esa contundencia ponga paz, como a costa de lo que fuera, como era en los tiempos de la Guerra Fría. Sin embargo, vemos estos pequeños liderazgos y lo vemos tanto en el escenario de Moscú como en el escenario de Corea del Norte, por ejemplo. ¿Qué ves ahí? En Corea del Norte vemos un liderazgo que también está buscando una reivindicación, un posicionamiento y que en ese choque con China, que se fue solamente por la parte económica, ¿no?, busca hacer un equilibrio de poder con Rusia. La combinación Corea del Norte, Rusia, por ese puente, digamos, transcontinental, puede ser una combinación bastante letal. ¿Qué tanto le afecta a Vladimir Putin, a Rusia, este anuncio de más sanciones económicas
económicas en la circunstancia actual de Rusia? Es muy grave, sobre todo pensando que Rusia no se ha logrado recuperar desde el final de la Guerra Fría a su total potencial y que vemos que sigue teniendo la necesidad de mantener ese hilo, ese cordón umbilical con las exrepúblicas soviéticas. Si Rusia no necesitara en realidad de Crimea o no necesitara en realidad de Ucrania, ya los hubiera dejado que resolvieran su conflicto étnico como fue con Georgia, por ejemplo, y hubiera dejado que fluyera, ¿no?, el conflicto de manera natural y de manera étnica, digamos, no con una situación energética, de recursos, militar y de un escalamiento nuclear. Lo que vemos ahora es que el presidente Vladimir Putin, por supuesto, que necesita allegarse de los ex aliados de la Unión Soviética. Ahí radica entonces el contrapeso que puede hacer Corea del Norte y la importancia de China en este momento. China puede ser el hegemón que se está buscando en la región, que pueda contrapesar tanto a Rusia como a Corea del Norte con un tema mucho más económico, con el peso que le da la balanza comercial y la cantidad de países que dependen del desarrollo económico chino. ¿El foco está puesto en Ucrania? El foco está puesto en Crimea. En Crimea. En Crimea, que es el puente de conexión no nada más militar, sino también energético. Crimea es el punto. Y no nada más por esta cuestión de la mayoría rusa, musulmanes, sunitas, ¿no?, que viven en Crimea, sí, y que fueron desplazados y demás. No solo es ese tema. El tema es Crimea como puente de conexión de Europa del Este hacia la Unión Europea y el flujo energético que puede detonar toda la investigación y la explotación de gas natural que pudiera llegar a la Unión Europea si es que Ucrania se hubiera unido a la Unión Europea de manera natural como estaba previsto el año pasado, y que entonces Unión Europea hubiera podido invertir en esos gasoductos, hubiera podido invertir en todo el tema energético, y que ahora, por supuesto, ante esta discordia, pues la inversión y el beneficio absoluto es para Rusia, porque Rusia le puede cerrar la válvula del gas natural a la Unión Europea. ¿Y la OTAN está ya efectivamente en las fronteras de Rusia? Déjame hacer una pausa y regresamos en la parte final. Claro. Bueno, entramos en la parte final de esta conversación con Arlene Ramírez Uresti, hablando de Rusia, hablando de la OTAN, hablando de Estados Unidos, hablando del armamentismo, hablando de estos últimos días y horas sobre el tema. Volvemos en un momento más. Arlene, seguimos en esta conversación escuchándote. Yo pregunté antes de irnos a la pausa si la OTAN está, bueno, en las fronteras o más cerca de las fronteras con Rusia, o cuál es el elemento que detona que Putin diga lo que dice y anuncie que se va a reforzar en su armamento nuclear y todo lo que acabamos de escuchar hace unos momentos. ¿Se han acercado más o cuál es la circunstancia? Mira, OTAN nunca ha dejado de patrullar esa zona, y sobre todo desde hace un par de años que Ucrania llamó por estos movimientos separatistas que habían iniciado, y ante la posibilidad del apoyo ruso llamó a las fuerzas internacionales de la OTAN a observar y a salvaguardar el tratado que le da o le confiere el resguardo sobre Crimea. En este momento ya no nada más están como observadores, están como planeación estratégica, y eso significa que OTAN está lista para avanzar o para mediar o para salvaguardar al Estado ucraniano en el momento en el que se requiera. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa que pueda pasar. Avanzar, negociar o atacar. O atacar. Para defender, por supuesto. Y eso implica de manera natural la paranoia en la región, no nada más del presidente Vladimir Putin, sino también... ¿Paranoia o acechanza real? Totalmente, ¿no? Y que eso va a detonar, por supuesto, la estrategia de negociación. O sea, cómo va a reaccionar el presidente Vladimir Putin en el momento en el que Ucrania no ceda su petición de dejar de llamar a las fuerzas internacionales de la paz para que salgan a su rescate. Esa reacción puede ser totalmente... en cualquier escala, inesperada totalmente. Sobre todo si tomamos en cuenta los rasgos de personalidad, el discurso, los pronunciamientos claros del presidente Vladimir Putin para reivindicar esa Rusia prosoviética. Él se ha declarado a sí mismo fan, ¿no?, de Stalin, y un gran seguidor de los principios del Partido Comunista. Y eso no es malo. Lo malo es llevar al extremo toda esta ideología que ya no cabe en este orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, con las grandes lecciones que hemos visto en
guerras interminables. Y eso nos lleva entonces a un referente muy claro. ¿Qué pasa con estados que tienen un problema étnico grave de territorio importante como Israel y Palestina? ¿Y por qué la comunidad internacional no ha logrado solventar o resolver problemas tan graves que le han costado tanto al sistema internacional? Vemos ahora con Ucrania y con Crimea una situación territorial, pero también demográfica, pero también nuclear y también energética, que tiene la combinación perfecta en apariencia para poder llamar a estos grandes hegemones, pero resulta que ahora no tienen la capacidad para entrar. Cuando dices prosoviética, la postura de Vladimir Putin no está en la mesa, no está planteando una reinstauración de la Unión Soviética ni cosa por el estilo. No, está planteando una sociedad de estados exsoviéticos, que es mucho lo que surgió cuando se desmanteló la Unión Soviética después de Mikhail Gorbachev, y surge el primer gobierno de la comunidad de estados independientes, que trató, ¿no?, de jalar los hilos todavía de esas exrepúblicas por cuestiones productivas, por cuestiones económicas, pero que en realidad no iba más allá, no resultó, y ahora Vladimir Putin está intentando negociar nuevamente, no para que regresen a una comunidad de estados, pero sí para que sea una banda, una franja de aliados que le proteja y que ya no se vayan al lado de la Unión Europea, porque hay que recordar que muchas de las exrepúblicas soviéticas le voltearon la espalda a Rusia y se fueron a firmar tratado con la Unión Europea. En situaciones como esta, déjame te pregunto, ¿qué sucede con otros organismos, con otros entes a nivel internacional, digamos la ONU o cosas por el estilo? ¿Cuentan, no cuentan? Cuentan, y cuentan para una preocupación muy grande, y es el que Rusia sigue teniendo un asiento permanente en el Consejo de Seguridad. Y eso entonces le detona a Estados Unidos la alarma más importante de pánico, porque todas las resoluciones que Estados Unidos quiera interponer o quiera promover tienen un veto automático, un freno de mano que le puede aplicar Rusia de manera inmediata. Rusia tiene esa posibilidad, y viceversa, por supuesto. Esto en la Guerra Fría era como si estuvieras tú apuntándome a mí y yo apuntándote a ti, y nunca nos íbamos a disparar porque los dos perdemos. Eso es lo que hace entonces que recordemos los tiempos de la Guerra Fría, no con añoranza, sino con gran preocupación, sobre todo porque ya en este momento los sistemas de información son tan rápidos y tan grandes que podemos ver cómo un escenario nacional se puede convertir en algo global. Y ya no nada más es el tema de involucrar a la sociedad rusa o a la sociedad ucraniana o a la de Crimea, sino ya es toda Europa participando en un movimiento antinuclear ante una inminente escalamiento y tensión que pudiera derivar, esperemos que no, con más sanciones, pero las sanciones económicas ya no están siendo suficientes. Específicamente dentro de Crimea, ¿cómo están las cosas? Crimea es mayoritariamente rusa, prorrusa completamente, el 25% de la población es ucraniana, y esa combinación entre musulmanes sunitas y rusos, ¿no?, separatistas, es lo que ha llamado a tener un gobierno poco representativo, digamos. Y en ese sentido, Crimea pide a Rusia, no pide a la comunidad internacional, ni pide a Ucrania más representación. Rusia interviene en Crimea y entonces se adueña, por decirlo así, de una región que no le correspondía porque esa región estaba como un protectorado ucraniano. La situación ahora ahí es que los perseguidos son los ciudadanos ucranianos que están viendo no solamente que son desplazados y que están asesinados y que han sido coartados de toda libertad, ¿no?, y de todos sus derechos más fundamentales. Crimea es una de las regiones que puede detonar un conflicto étnico de mayor escala. Una guerra que ha costado muchísimas vidas, más de las que se esperaba. Es una guerra que... ¿Hay un aproximado, algún dato aproximado de las vidas? 6 millones de personas en un año. Una locura. Por supuesto, tomando en cuenta soldados de la coalición, gente del gobierno, del movimiento separatista, gente de Ucrania, gente del otro lado de Crimea. Pues Arlene Ramírez Uresti, estaremos siguiendo de cerca todo este panorama que ha incrementado la tensión internacional, sin duda el escalamiento, digamos, de esta preocupación armamentista y nuclear y todo lo que va involucrado en estas declaraciones últimas y lo que está a la mesa en estos momentos. Gracias por estar aquí para comentarlo. Muchas gracias. Y estaremos en contacto si me lo permites. Con mucho gusto, gracias. Gracias por estar aquí y a usted que nos permitió acompañarle en este programa. Pásela bien, seguiremos en el asunto. Buenas noches y hasta mañana.
México. Que Rusia tendrá que defenderse si está amenazada en momentos en que la OTAN, en que la Organización del Tratado del Atlántico Norte llega a nuestras fronteras, y si alguien nos amenaza, dice, pues estamos dispuestos a defendernos. Ha anunciado que reforzará su arsenal nuclear, y ahí empezamos a oír palabras mayores: arsenal nuclear con más de 40 nuevos misiles intercontinentales para finales de este 2015, ha dicho el presidente ruso. Y bueno, ya la cantidad de reacciones internacionales es bastante notable. El propio secretario general de la OTAN, Stoltenberg, afirmó que las declaraciones del presidente ruso forman parte de un peligroso patrón de comportamiento de Moscú. Es injustificado, desestabilizador y peligroso, fue parte de lo que dijo pues el secretario general de esta organización. Más lo demás, Arlene, de lo que están reaccionando precisamente con estas declaraciones, y una exhibición bastante notable también en materia militar en esta semana del presidente ruso. ¿Frente a qué estamos cuando se habla de estas cosas? Cuando se creía, ya se ve que no muy acertadamente, claro, que la Guerra Fría había terminado del todo. Así es, y lo que vemos es justamente quizá la última reacción de esta confrontación Occidente con el este, ¿no? Con estos países del este de Europa, sobre todo liderados ahora por Vladimir Putin, y con este deseo, ¿no?, por tener una presencia importante en la región. Claro que a eso hay que sumarle no solamente el terror que se tiene con la palabra nuclear, si nos remontamos a la época de la Guerra Fría y de esa tensión armamentista y esa carrera también por la producción nuclear. Tenemos muchos factores en el escenario internacional. El primero es la redefinición misma de qué es el sistema internacional hoy en día, que ya no es multipolar, que no es bipolar, y que por supuesto en el escenario regional hay de manera... Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí esta noche, y gracias a nuestra invitada que aceptó nuestra convocatoria para estar en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Arlene Ramírez Uresti es especialista en temas internacionales, investigadora del TEC de Monterrey en el campus Toluca. Y bueno, pues Arlene, bienvenida, gracias por estar aquí. Gracias, Carmen, por la invitación. Gracias por estar aquí para hablar de un tema que, bueno, vuelve a atrapar la atención a nivel internacional con motivo de las recientes declaraciones del presidente de Rusia, Vladimir Putin, que bueno, pues ha dicho este martes: ser parte del equipo de CNN es una responsabilidad periodística muy importante y personal. Estamos hablando de una de las cadenas de televisión más importantes del mundo, la líder de noticias en el planeta, con las grandes coberturas, con una mirada crítica, analítica y permanentemente abierta a lo que ocurre en el mundo. Allá vamos significa que hay que hacer las preguntas firmes, a veces incómodas, las preguntas que nos permitan descubrir, saber y conocer junto con usted verdades e informaciones que nos son importantes.